Escuchábamos el audio de apertura del 38º Encuentro de Mujeres Travestis, Transexuales, Lesbianas, Bisexuales, Intersex y No Binarias nacional en la provincia de Corrientes. A raíz de esto vamos a charlar con Victoria Aguirre, quien es titular de Mumalá. Ya hemos hablado con ella muchas veces. Primero te saludo. ¿Cómo estás, Victoria? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bien, Acá también recuperándome del encuentro. Estoy un poco afónica. Pero la verdad que, pero bueno, un clima hermoso Corrientes, pero bueno, estoy padeciendo las consecuencias de los cantos. Me imagino la energía transmitida en estos encuentros y también preguntarte cómo viven hoy por hoy este encuentro con el contexto nacional que tenemos, ¿no? Que es bastante contradictorio o por lo menos bastante hostil, exactamente, hostil. Gracias, Jimé. Bueno, justamente, digamos, el encuentro sirvió como eso, ¿no? Como un encuentro de mujeres, lesbianas, travesti, trans, no binarias, diversidades que queremos vivir mejor, queremos vivir libres de violencia, queremos poder llegar a fin de mes. Y bueno, creo que este encuentro sirvió un poco primero para fusionar todos nuestros reclamos que vienen siendo constantes. Estamos ahí peleando para que este gobierno no nos elimine, no nos elimine no solo de la estadística, sino no nos elimine desde la política pública. Victoria, vos en esta semana enviaste como solés hacer los informes, ¿no? Los números que se vienen dando hasta la fecha. ¿Qué nos puedes decir de esos datos, de esos datos recaudados que venimos viendo? ¿Hubo un aumento? ¿Las políticas públicas están presentes para contener? ¿Cómo lo estás viendo? Bueno, lamentablemente, de hecho, el número que pasan en el audio que ustedes recién pasaban es muy lejano al número real, ¿no? Hoy tenemos 231 femicidios en la Argentina y tenemos 901 casos de intentos de femicidio. La verdad es que la situación es tremenda. Estos 2 meses, de octubre y de noviembre, en comparación con el año pasado, es realmente duro. Estamos hablando de 10, 15 muertes más que el año pasado. Esto, yo lo remarco porque tenemos a la ministra hablando de algo que no sabe y opinando sobre algo que no le importa, que son la vida de las mujeres, y siempre sale diciendo que los femicidios bajaron, ¿no? Los femicidios no bajaron, podemos hablar de meses más, meses menos. Lamentablemente estamos hablando, ya te digo, de 231 en lo que va del año. Yo no creo que ese sea un buen pronóstico, ¿no? Para terminar el año, siendo que el año pasado terminamos con 255. Claro. Yo hago los números y la verdad me queda corto diciembre, ¿no? Uh-huh. La verdad que no sé cuál será la proyección. Para nosotros cada uno de los casos, cada una de las muertas cuenta y mucho y pesa. Entonces no estamos dispuestas a entrar en un de números, cuando lo que hablamos acá hablamos de un abandono, de faltas de políticas públicas, hablamos de niños que quedan en total desprotección. La verdad que vos me preguntás cómo lo vemos y cómo lo sentimos en esto que nos toca vivir, y bueno, estamos preocupadas por lo que se viene. Vamos a tener un Congreso fortalecido, con una derecha más fortalecida y con estos aliados que se consiguen a través de dádivas, ¿no? En un contexto donde las mujeres, los niños, las niñas y las disidencias venimos muy golpeadas, ¿no? Así que la verdad es que con mucha preocupación para lo que se viene en el 2026. Para nosotras la discusión de dónde iba a ser la sede del encuentro era en Capital Federal para nosotras, porque entendemos que hay que ir con el cuestionamiento de lo que nos falta y de lo que nos han quitado el gobierno nacional. Finalmente terminó siendo Córdoba, ¿no? Con una dudosa votación, pero bueno, hacia Córdoba iremos 27
con alguna alternativa distinta a Javier Milei, porque bueno, necesitamos recuperar no solo los territorios, sino también los derechos que este gobierno nos viene quitando. Yo ya con ustedes he hablado de cómo viene la narcocriminalidad y cómo viene avanzando el narcotráfico en nuestros territorios, por este total abandono del Estado, ¿no? Entonces, nos preocupa, estamos atentas, estamos alerta, y como este año que se inicia es un año que no es un año electoral, entendemos también que el Congreso va a estar un poco más en movimiento, y por eso seguiremos insistiendo con la declaración de la emergencia, ni una menos. Victoria, ¿cómo estás? Jimena te saluda. ¿Cómo estás, Jimena? Una de las cifras que que vos repetías también, son los de 901 intentos de femicidio. También el aumento, ¿vos creés o se pudo analizar o se tiene la idea de que tenga que ver también con el contexto social que estamos viviendo, también esta desprotección que sentimos, este estado ausente que nos está abandonando, y por otro lado, teniendo en cuenta lo que vos decías de las cifras de cómo pueden llegar hasta diciembre? Tenemos 901 intentos y el 15% fueron denunciados de los que terminaron siendo femicidios. ¿Cómo, o sea, tiene relación esto con las políticas públicas? ¿Cómo, y también si hubo talleres en los que se pudo hablar de esto, cómo podemos hacer desde nuestros espacios para trabajando sin un Estado que no esté protegiendo en este momento para reducir este número? Bueno, sí tiene correlación absoluta, en realidad. Yo lo decimos siempre. La violencia, digamos, en los casos de Argentina, los casos particulares que refleja Argentina, o sea, cuando hablamos de estos 231 casos, el 90% de estos casos tiene que ver con parejas, exparejas o vínculos cercanos, ¿no? Entonces, ¿esto qué significa? ¿En qué se traduce? En estos 901 intentos son vínculos cercanos, parejas, exparejas, familiares, conocidos, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? En realidad me atrevería a decir que es pareja, expareja y familiares. En estos contextos donde vos tenés muchísima tensión, ¿no? Crisis económica, problemas sociales, esos problemas económicos y esos problemas sociales que acarrean más violencia, falta de comida, falta de proyecto, falta de recursos. Hay un montón de situaciones que van tensionando y erosionando ese vínculo que ya viene mal, ¿no? Ya viene atravesado por una violencia que va por lo bajo. Estos picos de tensión, ¿no? Cuando hablamos nosotros del círculo de la violencia, el famoso círculo de la violencia, en estos contextos donde pareciera que no hay escape porque está todo mal, ¿no? Para donde mires hay caos, terminan haciendo que estos vínculos violentos exploten, ¿no? No haya una bajada de tensión, no haya algo que frene esa violencia y termina escalando abruptamente. A nosotros realmente, el año pasado, mira, ayer miré justamente las estadísticas del año pasado de noviembre, porque me venían preguntando la comparativa. En noviembre del año pasado había 551 intentos de femicidio, o 541, si no me equivoco. Estamos en 901. Uh-huh. Y cuando nosotros empezamos a hablar de intentos de femicidio fue durante la pandemia, que tenía que ver con esto, justamente pensar, van a estar todo el tiempo en el mismo lugar, sin posibilidades de salir, sin posibilidades de tener esta bajada de tensión, esta salida de escape. Y ese año reportamos alrededor de 350, ¿no? Claro. Imagínate cómo creció en estos 5 años la violencia en nuestro país, ¿no? O sea, tiene que ver con muchas cosas, pero principalmente con esta falta de contención, ¿no? Uh-huh. Entonces es ahí donde vuelve a ser importante la red, la conexión, el no soltar, ¿no? El fijarse qué está pasando con esa otra que de repente dejó de venir al merendero, dejó de venir a la escuela, dejó de venir al trabajo, ya
dice, no, bueno, no voy a salir, empieza, ¿no?, a desaparecer de su círculo más cercano o de su círculo distinto, y ahí es donde tenemos que empezar a poner los focos de alerta, ¿no? Si sabemos que estas personas están en situaciones de violencia o de tensión en este caso. Todo tiene correlato, porque no podemos, somos personas humanas que estamos atravesadas por un montón de situaciones, y no comer es un problema, no llegar a fin de mes es un problema, tener pibes que alimentar, que proteger, que educar es necesario tener recursos para poder hacerlo mínimamente con los requisitos básicos, ¿no? Y todo eso genera mucho malestar, mucha angustia, mucha tensión y mucha violencia. Genera mucha violencia laburar 15 horas por día y no llegar a subsistir. Entonces, me parece que hay que empezar a problematizar que no podemos mirar como compartimentos estancos la vida de las mujeres y las disidencias que están atravesando situaciones de violencia con todo el contexto que las rodea. Victoria, porque es lo que nos pasa, sí. Sí, no, en consonancia con todo lo que vos venís diciendo, y también con esto que habías dicho antes de esperar en el 2027 quien le haga frente y tener alguien a quien nos inspire también ganas de votar, porque digamos, si esta persona queremos que nos represente. Vos, dentro del encuentro, más que nada que es el momento donde los espacios feministas cobran más voz, nos podemos escuchar, estamos más en contacto. ¿Pudiste ver algo que se esté tejiendo dentro de los espacios feministas? Y si no, o también, te quería pedir que nos pases datos para quienes estemos escuchando, quienes estén escuchando esta entrevista y quieran sumarse o saber cómo se pueden comunicar con Mumala para ir generando también nuestras redes, porque a falta de quienes nos vayan a representar, tenemos que representarnos nosotras mismas. Mira, la verdad es que recién salimos de golpearnos con las últimas elecciones, ¿no? O sea, todavía estamos lamiéndonos las heridas, creo, el arco feminista y transfeminista. Entonces, se van viendo obviamente creo que el criterio que tenemos o que llevamos a ese encuentro es que tenemos un enemigo común, que él nos señaló a nosotras como sus enemigas, que es Javier Milei. Entonces, frente a eso que tenemos que tener una fuerte unidad, por lo menos en la estrategia de combatir a esta derecha que viene que primero que es cruel, que ya lo sabemos, a ajustarnos más, que viene a veranía, que viene a posibilidades de desarrollo nacional, ¿no? Entonces me parece que eso es algo que se vio. Los cantos eran la patria no se vende, hablamos de esto, de la soberanía, hablamos de la defensa de los derechos conquistados, porque también en el trasfondo de todo lo que viene sucediendo con esta eliminación de políticas públicas, hay programas que no están funcionando y hay protocolos que no se están llevando adelante. La IVE y la ILE, o la interrupción voluntaria del embarazo y la interrupción legal del embarazo, ambos protocolos están en riesgo de cumplimiento. Y lo hablaba yo con una compañera de la campaña nacional por el aborto seguro, legal y gratuito, que si no tenemos la red, estos procedimientos no se cumplen, y eso es lo que está mal, ¿no? Porque en realidad no te lo bajan de la nómina, pero tampoco te dan los recursos para que para que la gente tenga acceso. De hecho, hay como una desinformación tan grande, de nuevo, que hay muchas mujeres y personas gestantes que piensan que el aborto está prohibido, ¿no? Claro. Y eso es preocupante, porque ahí te das cuenta cómo desinforman y cómo terminan provocando en las personas que por ahí no están tan empapadas de la cuestión política, confusiones. Terminan instalando un discurso que no tiene nada que ver con nada y que se repite y se reproduce. Entonces, de repente, no tenemos más derechos.
¿no? Claro, claro. De repente pensar en la necesidad de interrumpir un embarazo y uno se siente una criminal porque no sabe cómo hacerlo, porque el Estado te quitó el apoyo que la ley. Entonces, así hay un montón de cosas, pero lo que creo que sí está claro es que tenemos que hacer un frente de lucha y de unidad, primero para que haya representantes del feminismo en el Congreso de la Nación, feminista, eso lo sabemos, y tenemos varias representantes en el arco político. Entonces me parece desde ahí, y sobre todo construir una alternativa distinta a Javier Milei, distinta a esta crueldad, y que nos vuelva a dar esa esperanza que hoy la sentimos un poco lejos. Victoria, muchas gracias por esta comunicación y como sabes, nos vamos a volver a comunicar con vos para tratar estos temas. Gracias por esta charla. Muchas gracias a ustedes y si están en este espacio, sí que a disposición. Gracias y que tengan una excelente jornada.